Continuamos en Talento Mediterráneo y pescando noticias después de este buen espíritu y buen sabor de boca que nos ha dejado el vino de Jumilla, nunca mejor dicho. Tendremos que visitar Jumilla porque la verdad, a veces oyes hablar de los sitios, pero hasta que no vas y los ves, lo digo porque incluso para preparar la entrevista he visto algunos castillos, el castillo de Jumilla. Sí, efectivamente, es una zona especialmente bella, visualmente hablando. Bueno, vaya como tenemos el percal, tenemos muchos sitios por donde empezar. Marta, me gustaría saber tu opinión al respecto de una cosa. Este tema no lo teníamos en el guión, pero como se ha... Eso está muy bien. Efectivamente. Empezamos justo por un sitio que no estaba en el guión, pero este fin de semana hemos tenido la actividad, que es el llamamiento ya y la convocatoria general al mundo de las fallas, y con ello... digamos que se ha hecho pública una corriente que es una corriente de protesta de algunos colectivos que piensan que las fallas puede ser un buen sitio, las mascletas que reúnen, ya saben, a partir del día 1 de este mes de marzo en la plaza del Ayuntamiento a muchísima gente, creen que ese puede ser un buen sitio para establecer pues cualquier tipo de protesta que uno quiera. ¿A ti qué te parece, Marta? ¿Habría que dejar las fiestas en general, las fallas en particular, al margen de las protestas puntuales políticas? Yo personalmente pienso que sí, pienso que las fallas ya tienen de por sí muchos problemas, están sufriendo en sus carnes la subida del 21% de IVA como no se imagina la gente, es una fiesta popular, es una fiesta sufragada por los falleros y cuesta mucho sacarla adelante como para que encima se convierta en algo, digamos, incómodo o feo o desagradable, además de que se mezclan cosas. Yo, por ejemplo, creo que fue el año pasado, cuando hubo gente que se manifestó debajo del balcón y se dedicaron a insultar a las chicas de la corte y a las de la corte infantil. Allí habían niñas de 8, de 9 y de 10 años que no entendían por qué una serie de personas les gritaban, las insultaban y les llamaban de todo desde abajo del balcón. Incluso llegaron a salir por detrás del ayuntamiento, cuando normalmente por donde salen para llegar a los coches, les tiraron latas, les tiraron de todo. Las niñas salieron llorando, entonces no entiendo qué utilidad. Hombre, sí entiendo la utilidad, hacer ruido y es un momento, digamos, muy espectacular de la fiesta y que se recoge por todos los medios de comunicación y que les puede servir de gran altavoz para hacer públicos una serie de problemas. Pero yo creo que también están dañando una fiesta que nada tiene que ver con ese problema. Entonces, manifestaciones aquí tenemos prácticamente todos los días, o casi todos, o por lo menos todos los jueves y sábados y domingos, casi siempre hay alguna, y es el momento de protestar y de reivindicar, pero no creo que la mascleta sea el sitio para reivindicar cosas ajenas a las fallas. Por lo menos así lo veo yo, y sobre todo atacando a niñas y señoritas que nada tienen que ver con aquello por lo que se protesta, porque es que se hace una especie de vinculación malsana, que a mí me parece muy mala y muy perniciosa, y es identificar a la corte y la fallera mayor con los políticos que están en el ayuntamiento, y no tiene nada que ver. Claro, recordemos que los políticos están por turno, están ellos, pero podrían estar cualquier otro tipo de político. Y las chicas que hay ahí, cada una viene de un barrio distinto de Valencia y cada una tendrá sus ideas y a nadie le piden un carné para llegar ahí, ¿no? Entonces, y a lo mejor incluso están de acuerdo con aquello por lo que se está protestando, ¿por qué no? Pero no es el momento ni es el lugar, ni ellas son las receptoras de esas protestas, que al final lo son, porque son las que están dando la cara en el balcón y son las que se llevan los abucheos en algo que tendría que ser para ellas un recuerdo inolvidable para toda su vida. Bueno, Carlota, esto será difícil de controlar, ¿no? Lo digo porque tenemos también las fiestas de la Magdalena que van a empezar este mismo fin de semana. Es difícil de combinar estas dos cosas. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo complicado, pero creo que conseguiremos que la sensatez se imponga y conseguiremos darnos cuenta que protestar está muy bien, pero que lo que tenemos que hacer es exigir que las responsabilidades de determinada gente, que yo creo que están yéndose de rositas hasta ahora, pues respondan de todo eso que son responsables. Y que estoy de acuerdo con Marta, no son las niñas que están celebrando la fiesta, ni las fallas, ni probablemente los turistas que vienen y que significan una fuente de ingresos y de riqueza importante para esta comunidad, ni de la imagen que nos conviene dar en el exterior. Quiero decir, yo creo que tenemos que pensar más en que las cosas que hacemos repercuten sobre toda la sociedad
y que eso también deberíamos plantearnos hasta qué punto podemos invadir el terreno de otros. Aunque, José San Martín, conviene recordar que todo el mundo tiene derecho a protestar, este es un derecho constitucional que está absolutamente reconocido, que si quieren protestar hacen muy bien en protestar, pero que también hay que tener en cuenta cómo y de qué manera, ¿no? Sí, incluso yo lo plantearía desde otra perspectiva. Hoy no tengo mucha voz. No sé si se me va a oír, quizá sí. Mejor que no se me oiga. Pero decía que yo lo plantearía desde otra perspectiva incluso, y es estratégicamente. Bueno, yo estoy de acuerdo con la mayor parte de los motivos que están moviendo a la ciudadanía a la indignación. Estoy totalmente de acuerdo con la mayor parte de los motivos. Pero para que esos motivos lleguen a fructificar en el futuro, no se pueden desenraizar socialmente. Y quienes gritan debajo de un balcón en medio de las fiestas, etcétera, deben saber que eso no es que no esté bien visto con la cabeza por parte del resto de los ciudadanos, sino en el corazón. Y eso es lo peor. Eso es lo peor. Es decir, quedan deslegitimados a los ojos de mucha gente que en caso contrario estaría totalmente de acuerdo con ellos, si manifestaran su indignación, pero no en ese momento, ¿no? Eso es lo que pienso, ¿no? Y en esta comunidad somos proclives en muchas ocasiones a adoptar medidas que van en contra de nosotros mismos, ¿no? Voy a decirlo de otra manera, si los indignados quieren realmente, y yo estoy muy indignado, si los indignados queremos realmente que haya un apoyo social, debemos estratégicamente saber jugar nuestras cartas. Y desde luego jugamos en contra nuestra si en medio de una fiesta muy sentida por el común de los valencianos, muy sentida, repito, pues adoptamos actitudes que van a ir en contra, repito, no de las ideas, sino del corazón de los ciudadanos, ¿no? O sea, que diría que desde el punto de vista estratégico... Las fiestas hay que preservarlas y no utilizarlas en favor de nadie. Si yo lo entiendo, es que muchas veces se protesta, como ha dicho muy bien Marta o Carlota, o las dos, me parece, si las protestas no van contra las falleras mayores, van contra los políticos que utilizan la fiesta en beneficio propio y que aparecen por esta comunidad en esas circunstancias para hacerse ver en el balcón porque saben que es algo, entre comillas, positivo. Pero hombre, olvidémonos de los políticos, que ya les daremos después, y dejemos en definitiva los protagonistas reales de la fiesta, que son los falleros, pues llevar adelante unas fiestas pues como ellos desean, por cierto, con mucho esfuerzo y ganas, y yo no soy fallero, pero además es pero que lo veo, ¿no? En el balcón no solamente hay políticos, en el balcón hay muchos invitados extranjeros. Yo recuerdo el año que fui fallera mayor de Valencia que estuve hablando con el hermano de Francis Ford Coppola, que era compositor de las bandas sonoras de las películas de Coppola, y estaba asombrado con la fiesta, le estuve explicando en inglés más o menos pues en qué consistía y demás, y como él había mucha gente que cuando salen de aquí van a ir a hablar a su país de esta fiesta, de lo que hay en Valencia, de que venga la gente, entonces estás dando una imagen global de la fiesta, y montar, o sea, mezclar esas dos cosas, una protesta interna probablemente justificada, con una fiesta que mueve otra serie de cosas y que nada tiene que ver con esa protesta, ni en su origen, ni en la causa, ni en sus efectos, pues no tiene mucha lógica. Bien, queríamos hacer este comentario porque estamos de fiesta y prácticamente cuando volvamos en el programa siguiente ya estaremos en plenas fiestas de la Magdalena en Castellón y las primeras mascletas también en Valencia habrán empezado a sonar. O sea que esta situación de la que comentamos es muy posible que se haya producido. Por lo tanto, creo que es necesario como mínimo un comentario al respecto. Imagino que habrán seguido las elecciones italianas, ¿no? Bueno, el resultado no sé si sorprende a alguien, porque Italia es un país muy particular, pero la verdad es que es un auténtico rompecabezas político. En una situación como esta se han quedado las cosas la última hora de hace un rato, porque están contando hasta el último voto del Senado. La 3, ¿no? Sí, es que parece que la mayoría de centro-derecha no se va a llevar el Senado tampoco, ¿eh? Al final la cosa no va a ser tan dura como se esperaba en un principio. Pero es curioso, los italianos, digo, su manera de votar, ¿no? Pero están así toda la vida, ¿no? Eso es. Eso iba a decir Eso yo. es. Italia yo funciona. recuerdo el pentapartito y Sí. están así. Italia con funciona, sí, el pentapartito o más. Yo no me parece que era Prodi
que cuando llegó al gobierno estaba en una coalición de 10 partidos, nada de 10 partidos, sí. Pero ¿sabe qué pasa? A mí me decía un profesor de una universidad italiana, vamos, de Palermo, me decía que la gran suerte que tiene Italia es que puede funcionar sea quien sea el que esté arriba. Y tenía toda razón, porque decía, si realmente Italia tuviera que funcionar de acuerdo con las prescripciones de Berlusconi, ¿dónde estaríamos? Todavía peor. Y eso es lo que a mí más me llama la atención de estas elecciones, ¿no? El apoyo a Berlusconi, que es un personaje atrabiliario, ligado a planteamientos de una derecha extrema en muchas ocasiones, y bueno, incluso hasta físicamente ya, cuando uno lo ve. Bueno, y sin embargo ha encontrado un apoyo que para mí es muy difícil de entender, cuando al lado tendría un buen representante del centro izquierda, ¿no? Bersani, el que ha ganado al final, pero creo que por 3 o 4 escaños en el Senado, ¿no? No bueno, mucho más. Y hay que reconocerle al señor Berlusconi una gran habilidad, y es que la justicia no consigue hacerle una muesca, pase lo que pase. No, ¿usted sabía a qué se dedicaba Berlusconi antes de entrar en el mundo de la política? Creo que, entre otras cosas, era constructor, ¿no? No, antes que eso. ¿Antes qué hacía? Pues iban los cruceros haciendo... Era el showman de cruceros con juegos de cartas y cantaba y tal. Sí. No me sorprende, quiero decir que es un personaje que... Esas cosas las tienen ocultas porque, claro, un presidente era showman de crucero y sigue siendo showman, pero un showman peligroso. Trucos de exactamente igual, como los trileros. Pero es peligroso porque este hombre, pues todos sabemos que tiene ciertas veleidades que recuerdan bastante el pasado fascista italiano, y no estoy exagerando. Ha reivindicado la figura de Mussolini en alguna que otra ocasión, se ha unido a la Federación Esta del Norte, que son tremendos, ¿no? Sí. En la campaña electoral ha hecho referencias a Berlusconi. A Mussolini, hay que tener mucho cuidado con él. A mí eso me aterroriza de verdad. Pero por otra parte, Italia la veo funcionar, como me decía este compañero mío, esté quien esté arriba, ¿no? Y por cierto, Pepe Grillo, del que se reía mucha gente, pues ha sabido canalizar las inquietudes de un buen sector de la ciudadanía joven. Sí, Pepe Grillo, que recordemos que él a sí mismo se llama un antipolítico, un antisistema. Creo que su trabajo, no sé si era mimo, ¿no? Sí, algo así, sí. Mimo, por lo tanto era un personaje que podía aparecer desde nuestro punto de vista, pues un poco, pues eso, fuera del sistema. Resulta que se ha convertido, porque creo que él solo tiene más votos que Berlusconi, se ha convertido en el partido más votado del panorama italiano, ¿no? La indignación. Sí, es un voto de protesta también, ¿no? Es un voto de protesta, sí. Y luego el carisma, o sea, hay gente que tiene un carisma personal que convence, que arrastra, y que por sus cualidades personales, digamos, sea más o menos sensato, pues consigue arrastrar masas, ¿no? Y este hombre pues parece que tiene ese tipo de carisma un poco a lo Perón, ¿no? Un poco así que son un poco también populistas. Los italianos, que acordaros de Cicciolina. Yo no sé si será Cicciolina. Que son fenómenos que repiten, con un perfil, con otro perfil, en un entorno, en un contexto, en otro. Pero yo creo que los italianos es a pesar de. A pesar de, sí. Pero hay otra cosa en estas elecciones, y es la patada tremenda que se le da a Bruselas en la espalda, voy a decirlo así. En la parte baja de la espalda, ¿no? En la parte baja de la espalda. Bruselas se empeña en meter un tecnócrata al frente de Italia, y Italia lo ha sacado por las orejas. Porque es contra la esencia de la identidad italiana. Claro. Es que estos problemas que vivimos no los resuelven los tecnócratas. Te ponemos al mimo y al trilero. Lo resuelven quizá los políticos, o como el otro día yo oía, políticos sanos, de eso hablaremos luego, o como el otro día le oí decir a un profesor en una conferencia extraordinaria, acabó diciendo que la resuelven los filósofos y los poetas. Totalmente. Yo lo creo. Yo creo que el problema de esta sociedad, porque es de ética, está en los, o sea, la solución está en los filósofos, de verdad que lo creo. En la ética. ¿Sí? Y los filósofos teóricamente al menos la cultivamos. Eso es. Yo es que lo de qué solución lo veo difícil, lo de qué solución lo veo difícil. Yo hoy publicaba, creo que era hoy, Rafa Marí, su columna del periódico,
y copiaba un texto de la corte de Carlos IV, que yo estuve a punto de hacerlo en Facebook hace un tiempo cuando acabé el libro, y es que era talmente la situación de ahora, y está hablando de la corte de Carlos IV, o sea, por favor, es que seguimos igual. Conté el caso de Lerma igual, para que igual. se entendiera al Bárcenas. O sea, Lerma, quiero decir, Sí, sí, el duque de Lerma, el duque de Lerma. por favor, Por no eso el digo que presidente. es una que sensación no ha de sido continuidad, imputado. ¿sabes? Es uno de los presidentes que hemos tenido en esta comunidad que no ha sido imputado, don Juan Lerma. El que no haya leído la columna, que la lea porque es aleccionadora. Pero sobre todo lo más aleccionador debería de ser lo que pasó después de Carlos IV y Sí, claro, pero y es que después llegas de a ver que lo se que hay, fueran llegas a ver los lo que hay ahora, franceses. llegas a ver lo que hay ahora y dices, es que estamos como estábamos, es que no hemos avanzado demasiado, ¿eh? Sí, no estamos. Bueno, el que sí ha avanzado en este caso ha sido el FROP, que antes, ya saben ustedes, que se ha deshecho del Banco de Valencia, que prácticamente lo ha arreglado a un banco que se hiciera cargo de él. Antes de que se produzca esto de una forma física ya, dice, bueno, señores, antes de esto, aquí hay algo que tenemos que arreglar. Y es que se ha querellado contra la antigua cúpula del banco. No es que solo se haya querellado, es que el otro día el ministro dijo unas palabras que van un poquito más allá. Ha dicho que el Banco de Valencia es justo el ejemplo de lo que no había que hacer en un banco. Parece ser que la cúpula que manejaba el banco ha dejado así lo llaman, perjuicio patrimonial que ronda los 500 millones de euros. Esto traducido en pesetas es tal barbaridad que se nos nubla la mente. Estamos hablando de 80.000 y pico millones de pesetas. Y además cabe la posibilidad de que en este pedir cuentas a los responsables no se vayan de rositas, sino puedan acabar con riesgo incluso de los patrimonios de los que estaban implicados en todo esto. Pero ¿qué es lo que ha pasado en el Banco de Valencia? Carlota, tú que lo has seguido. Yo lo he seguido de cerca. Y yo tengo que decir dos cosas, que las quiero decir además. Yo con el Banco de Valencia sentía que lo que se estaba haciendo, y digo la última etapa, ¿no? Era, bueno, pues quitar algo importante a los valencianos. Yo siempre decía que la marca Banco de Valencia significaba el alma de Valencia y que los valencianos deberíamos, y yo lo promovía desde una utopía infantil, no sé, yo decía, si todos compráramos una acción del Banco de Valencia, lo que fuera, 10 euros en acciones del Banco de Valencia, nos lo quedaríamos los valencianos. Y la gente me miraba raro. Yo decía, esto podría ser un signo. Yo he de decir que no lo conseguimos. Luego fue la última junta en la que yo participé y el FROP, bueno, pues yo pienso que se encontró con una patata caliente, que ha tratado de darle algún tipo de solución, que en aquella junta se reclamaron algunas cosas y entre ellas que se hiciera justicia y que se reclamara a determinada gente. Entonces yo creo que están cumpliendo lo que en aquel momento se comprometieron a hacer, pero antes de irse. ¿No te sorprende? No me sorprende porque ya te digo que es algo que la gente que estuvimos en aquella junta última que se celebró, se pidió clarísimamente que se dirimieran responsabilidades y en concreto a los que eran responsables de los máximos órganos de administración del banco. Es que eso no se puede hacer. Es que yo estaba hablando esta mañana, yo no soy una experta financiera, pero hay cosas que son de sentido común, que me decían que es posible que mucha gente mayor que tiene obligaciones vea mermado su patrimonio hasta en un 80% o en un 75%, cuando eran obligaciones que no pensaban que, o sea, tipo preferentes, porque al final de toda esta historia es que es el dinero de mucha gente y son los ahorros de mucha gente. Es que eso no puede ser que se vaya de rositas. Es que hay muchísimas responsabilidades que dirimir y no le ponemos cara a quién son las personas que han permitido que eso pase. Pero no solo a las personas, sino a las auditoras que han estado firmando las auditorías, que decían que eso era correcto. Es que yo de verdad que es algo que no comprendo. Y que además cosas importantísimas como las que yo reclamé en aquella Junta General es que no estaban, nadie ha defendido los intangibles, nadie ha defendido todo el fondo de comercio de esa marca. Es que hemos dado eso para que alguien se quede por nada, por quedarse con la deuda, una marca, yo no lo sé, yo es algo que
Me hierve un poco la sangre, y mira que yo soy optimista y paz y amor, pero es que con lo del Banco de Valencia me hierve la sangre dentro. Creo que el FROB lo está haciendo bien, fíjate. Aquí además es que el FROB incluso no habla de, bueno, una gestión que quizá no ha sido lo brillante y esto ha condicionado, no, habla directamente de un perjuicio patrimonial al banco. Quiero decir que va un paso más allá. Bueno, yo no tengo muy claro que el FROB En eso sí. Sí, bueno, sí, desde luego. Le ha pasado por €1, o le va a pasar por €1 a una entidad financiera, el único banco que en estos momentos está limpio de los problemas del ladrillo, el Banco de Valencia. Porque además está recapitalizado. ¿Tendrá otros problemas? No, pero no tiene deuda, está recapitalizado, le han metido 4.500 millones de euros. Y además 423 oficinas nuevas que se encuentran y un 60% de la plantilla en la calle. No, pero yo no quería entrar en eso. Yo, si me permite, porque creo que a lo mejor quienes nos están viendo lo entenderían mejor todo esto que usted ha dicho de los 500 millones si yo cuento una operación que yo conozco. Yo conozco algunas operaciones del Banco de Valencia, puedo contarla, es un poquitín larga, pero es que así se acaba de entender lo que han hecho las autoridades del Banco de Valencia. ¿Lo puedo? Claro, Por favor. ¿Está usted preparado para la querella? No, ¿y usted? Bueno, yo también, pero yo diré que usted me incitó. Bueno, pues vamos a ver. El exconsejero delegado se llamaba Domingo Parra, que fue del 94 hasta creo que lo cesó Rato en el 2011, me parece. Entonces, Domingo, siendo consejero delegado Domingo Parra, con el presidente de Aguas de Valencia, con el señor Calabuch, se constituyó una fundación que se llamaba Inversiones Financieras Agbal. A través de Inversiones Financieras Agbal se poseía, me parece que era el 63% de Aguas de Valencia, que era, el presidente, repito, es el señor Calabuch. En el año 2009, esta es la operación que quería contar, cuando ya la cosa empezaba a estar desbocada, y aquí no había más que crisis del ladrillo, pues resulta que Agbal, que son, repito, el Banco de Valencia, Domingo Parra, su consejero delegado, y el señor Calabuch, Agbal adquiere más del 80% de una empresa que se llama Costa Viver. Me parece que se llamaba Costa Viver, Urbanizaciones Viver. Costa Viver creo que era exactamente. Esa empresa tenía un activo de 10 millones de euros y un patrimonio de 3,2. ¿Sabe usted de quién era la empresa? De la familia Calabuch, del señor Calabuch. Y desde Agbal compran la empresa, ¿sabe usted por cuánto? Por 10 veces su activo, por más de 100 millones de euros. ¿Cómo no van a dejar un agujero de 500? ¿Y eso quién lo aprueba? ¿Eso quién lo aprueba? Eso lo hicieron ellos sin que el Consejo de Administración tuviera conocimiento. Pues creo que a estos dos señores es a los que ahora está diciendo el FROB que algo hay que hacerle. Por esta y otras operaciones, es decir, por una parte está la Junta, está el Consejo, y por otra parte están unos señores que, al parecer, aparentemente, presuntamente, adoptaban decisiones al margen del Consejo de Administración y de la Junta General y adquirían empresas por 10 veces su valor cuando la empresa pertenecía a uno de los que... Bueno, claro, es que... Esto, mire, Cortijo, Culebrón, intereses bastardos y gran pérdida para los valencianos, por las tres primeras cosas. Y hay nombres y apellidos. Unos por otros. Pero es que esto es como la teoría de los vasos comunicantes. Esto es un casito, ¿eh? Es como la teoría de los vasos comunicantes. Bueno, hay 500 millones de agujeros. Verlas de estas debe haber para hacer un collar de 3 vueltas. Al final esto es como la teoría de los vasos comunicantes. Cuando el agua te sale de aquí es que se está metiendo en otro lado. Y evidentemente, pues el lado al que se haya ido el agua es lo que hay que investigar, y si ha ido a manos de los que estaban gestionando el banco, pues lo lógico es que respondan de ello y devuelvan lo que se han llevado. Porque han causado un daño patrimonial, como muy bien dice el FROB, muy elevado, y ya no solamente es el daño patrimonial y el daño de imagen, o sea, es que el Banco de Valencia, que yo he tenido tratos con ellos,
Yo me he encontrado siempre a gente de un profesional, unos trabajadores magníficos. Yo creo que si el banco sobrevive ahora mismo es gracias a la gente que tiene trabajando en las oficinas, no a los, directivos. Eso es un intangible. Y además siempre han sido unas oficinas, porque yo puedo comparar con otras con las que he tratado, con un trato muy personalizado al cliente, muy preocupados por sus clientes, siempre pendientes de ellos, y han conseguido una fidelidad. Incluso en esta época nefasta en la que la gente ha salido volando, son muchos los que continúan por los propios empleados del banco, pues porque conoces a la directora tal, o porque conoces a la cajera, y por el trato que te han dado. Y por ¿no? la tradición, porque eran familias que trabajaban de siempre con ese banco. Es una pena, es una pena lo que han hecho con una institución eficiente. Y lo que hemos dejado hacer, insisto, Sí, yo siempre es la insisto, cuestión, porque es que dejamos todo el rato de hacer, dejamos hacer. No, pero por lo que ha dicho San Martín también es que ha sido todo un poco a espaldas de, ¿no? Sí, que no era algo visible lo que se hacía. Pero ahí había gente, auditorías. Exacto, hay auditorías, hay pero hay que saber cómo son las auditorías, hay mucho experto que tenía que mirar las cosas. Ahora está claro, una cosa son hay organismos. Por los intangibles que está diciendo. Eso este banco fue fundado en 1900. Exacto. Era el banco más antiguo de la Comunidad Valenciana. Efectivamente. En su edificio muchos símbolo, nos hemos identificado. Es un símbolo que nos hemos cargado. Deudas. Totalmente. ¿Verdad? Pero es el banco que creo que lo fundó Tartier, que luego la familia Noguera empezó a presidir hasta nuestros días. Hombre, y que lo vendan por un euro. Junta. Hombre, todos sabemos que lo del euro es simbólico, pero simbólico porque eso es lo que hacen cuando le tienen que dar a alguien algo regalado. Bueno, yo conseguí que... ferries en la Comunidad Valenciana por un euro también en mis tiempos. Pero que no. De todas maneras, creo que vamos a dejar que la justicia haga sus pasos, aunque todos tenemos un poco la sensación que este tipo de personajes de tanto poder y tanto poder económico siempre acaban librándose, no sabemos... Pues sí, señor, qué pena, ¿eh? Qué muy bien, pena, pero es así. Y luego, pero esa sensación de impunidad es una de las cosas que más ha alimentado la indignación de la gente. Estoy de acuerdo contigo, Marta, que eso es lo que a la gente la cabrea, por esa sensación de impunidad, de que esta gente ha cometido todo tipo de tropelías. Pero luego creo que hay otra reflexión en todo esto, y es que los mecanismos de control no han servido, no han funcionado. No han servido. Las auditorías no han reflejado el estado real de las situaciones. Y luego, la valoración de la gestión, que yo no sé eso muy bien cómo se mide, pero aparentemente los resultados eran buenos cuando se presentaban a la Junta de Accionistas, a excepción de estos últimos años, pero eran buenos. Y tras de eso había una serie de movimientos que la gente desconocía absolutamente. Habrá que cambiar la manera de gestionar, pero habrá que cambiar la manera de controlar todo esto. En efecto. ¿Puedo decir una cosa, aunque no tenga que ver con el Banco de Valencia, pero sobre el control? Se habla mucho de la sindicatura de cuentas de esta comunidad. Tiene magníficos auditores. Yo conozco a un buen número de auditores de la sindicatura de cuentas. Pero a mí lo que me gustaría es que alguna vez dijeran cómo se nombran las personas que están políticamente en la sindicatura de cuentas representando a los partidos, de manera que los informes de los auditores, cuando les llegan, pues tal vez reciben algunos sesgos, porque si no, uno no puede entender cómo en esta comunidad yo conozco fundaciones y empresas a las que se les ha auditado y se les ha dicho en la auditoría que debían consumir el agua embotellada para poder justificar mejor el gasto, y al mismo tiempo Urdangarín pues recibía más de 200.000 euros sin justificación del gasto. ¿Dónde estaban los auditores de la sindicatura de cuentas? Y sobre todo, ¿quién por debajo del señor Queralt recibió esos informes para llevar adelante los juicios pertinentes? No sé si se me entiende, es decir, en este país, como se ha secuestrado al legislativo, al ejecutivo, perdón, al legislativo, al judicial y a todo por parte del Ejecutivo, por parte de la política, pues resulta que tenemos en los organismos de control de la democracia a representantes de los partidos políticos nombrados, pues, ¿verdad? No se puede ser como juez y exilio o parte. retiro dorado, ¿no? En muchas ocasiones. Efectivamente. Bueno, no lo sé, No esto es por decir algo. No se puede ser juez y parte, estamos de acuerdo. No se debe ser juez. No y se debe parte. ser juez y parte. Bueno, pero como soy optimista como Carlota, esto va a cambiar y dentro de poco estos organismos tendrán personas absolutamente independientes y que se dedicarán a controlar la democracia. Bueno, y vamos a confiar en el trabajo del FROP. Sí. Eso. De todas maneras, ahora que dice del Síndic de Contes, que por cierto hoy le han pedido informes sobre todo el tema del caso NOS y demás,
el síndic de Contes estamos hartos de leer los informes que publica anualmente en el que hace públicos los ayuntamientos que ni siquiera presentan las cuentas. Y eso es ilegal. Pero no pasa nada. Quiero decir, un ayuntamiento no presenta las cuentas y no crean ustedes que alguien intenta pues llamar al alcalde, oye, ¿qué estáis haciendo? Que no no, pasa un año, sigue pasando otro año, sigue sin presentar las cuentas y no pasa nada. O sea, no tiene un valor informativo casi el síndic de Contes, pero ahí se queda la información que da. Lo digo porque igual el síndic de Contes necesita también algún mayor poder para llevar a cabo su Debería haber trabajo, un procedimiento Una mayor independencia. automático de, en función de esa información, tomar determinadas acciones los organismos competentes para controlar eso o para Sí. exigirlo, ¿no? Que Sí. no se quedase en una mera información. Para que sea una empresa y veremos. Bueno, Yo me conformaría con que hubiera una absoluta imparcialidad y que se juzgara a todo el mundo con el mismo rasero. Eso, Sí, es que eso lo hace una empresa privada y Exactamente. se te meten allí a saco y te la Eso es. cierran. además, bueno, eso Claro, es que esa es la otra indudablemente. historia. ¿Cuántos ayuntamientos en la comunidad están quebrados? ¿Quién lo sabe? Bueno, hay uno intervenido, que es La el de Llana, la Jana, en Castellón. La Llana en Castellón, que ha sido el primer ayuntamiento intervenido directamente porque el ayuntamiento reconoce que no puede hacerse cargo. Un ayuntamiento como La Llana, que es un ayuntamiento, Un pueblecito. es un pueblecito muy pequeño, son casi 400.000 euros los que tiene de deuda. Imagínense ustedes... ¿Qué habrán hecho allí? Claro, ¿cuál habrá sido la gestión anterior, ¿no? Porque 400.000 euros dudo que tengan algún sistema para retornarlos Generarlo. o para cobrarlos, ¿no? Para generar. Pero ahí hay bueno, yo no entiendo mucho de eso, pero debe haber un cuerpo de funcionarios de la administración local El secretario del que ayuntamiento. entienden de estas cosas. No es el secretario de los ayuntamientos saben el si que lo lleva estas presentan, cuestiones. si no lo presentan. No, la O sea, son presentación funcionarios, quiero decir. la presentación del gasto y la justificación del gasto y todo esto. Bueno, pues no parece que se presente con la regularidad debida. Y desde luego que se adopten las medidas pertinentes. Ya. Bueno, empezamos por el propio Estado, porque cuando se empiezan a saber las cuentas del Estado, quiero decir el Gobierno central, pues es 5, 6 o más años después de terminado el ejercicio, ¿no? Bueno, nos quedan pocos minutos, como siempre tenemos que ir rápido, pero ¿qué les han parecido? Nos ha sorprendido lo que ha dicho la ministra de Trabajo alemana, que dice que califica de un golpe de suerte la inmigración que están recibiendo en Alemania, claro, por parte de universitarios, sobre todo españoles, ¿no? Gente muy preparada, que a unos sueldos relativamente bajos, pues ha decidido ir allí a trabajar. Y lo califica la ministra alemana como un golpe de suerte, ¿no? Hemos tenido la suerte de que viene toda esta gente que no hemos preparado, que no nos hemos gastado un duro en prepararla, a trabajar aquí, ¿no? Y esto es algo que se considera positivo para el país. Da un poco de rabia oírlo esto, ¿eh? Para nuestra desgracia tiene Para razón. nuestra desgracia. Sí. La suerte es para ellos, la desgracia es para nosotros, que tanta gente joven esté teniendo que dejar el país para buscarse la vida y salir adelante. Pero es evidente que tienen suerte, o sea, están recibiendo una inmigración de calidad, de un nivel de estudios alto, con muchas ganas de trabajar, además me imagino que con el espíritu ese de haber tenido que salir para luchar fuera y ganarte lo que no te puedes ganar en tu país, ¿no? Que eso también te da, digo, un plus de motivación a la hora de trabajar. Y sí, es una suerte para ellos, pero es una desgracia para nosotros porque vamos a perder una generación. Usted que conoce bien Alemania, Sí, la conozco bien, sí, sí. porque ha vivido allí algunos Años. También estuvo de joven, aunque estuvo allí una época y luego se vino, ¿no? Estuve muy joven. Perdón, confiemos como en el anuncio de Campofrío de que luego vuelvan Vuelven. con muchos más conocimientos y Vuelven, nos aprovechemos aquí vuelven. todos. Van a volver seguro. Como decía el anuncio de Campofrío, pero volveremos. Sí, Van a pues volver. Yo confío en en ello. el pasado sí se volvía, sí. Y ahora también. Ojalá, ¿eh? Bueno, desde Pero luego deberíamos porque- negociar, Sí. porque les hemos pagado los españoles parte de los estudios. Yo considero que parte de mis impuestos No, no, han estado que no, les hemos dedicados pagado los a pagar. estudios. Entonces, cuando se sienten, deberían negociar cada uno que entra, que le hemos pagado los estudios, cuánto nos tiene que pagar Alemania. Enviarle la factura a Merkel. Por Merkel, supuesto, nos debes, oye, perdóname, toda esta pasta. eso sería lo justo. Yo no estoy pidiendo nada que no hayamos puesto nosotros antes, es decir, nos encanta que tengáis suerte, pero la suerte se paga también, hermanos, germanos. Hermanos, germanos. está Hermanos, bien, sí, ¿eh? ya. Sí, sí, sí. No, de hecho, ¿Eso no se puede pedir? no lo sé. De todas maneras, Ideas. Vamos a decirle, por favor, señor Rajoy,
plantéese la próxima vez que se siente con Merkel si podemos pedir que nos paguen. Déjeselo caer en una reunión. Déjeselo caer. Sí, pero la situación en Alemania no pensemos que... Sí, no es tan no, boyante. Mucho menos, porque aparte de estos emigrantes españoles formados que pueden ocupar algunos puestos de importancia, están los que en estos momentos están compitiendo con los propios alemanes por los mini-jobs, ¿no? La situación alemana es un poco preocupante. O algunos, los que hemos vivido allí y queremos ese país, pues nos preocupa ligeramente, o bastante. Ya, pero esto es como el tuerto que es el rey. desde Claro. Pero no es la imagen esa tan idealizada que tenemos no de es tan Alemania. idealizada. No lo es, pero aquellos están tuertos y nosotros estamos Sí, ciegos. pero Entonces, ese es el problema de Europa. El problema de Europa es que no estamos sabiendo ver cuál es el cambio que tenemos que imprimir a nuestros ¿Puedo destinos. decir Y los alemanes una lo cosita saben. Yo sobre lo por qué siento. ellos son tuertos y nosotros ciegos? Para terminar. Es un segundo solo. Y es porque nosotros estamos recapitalizando la banca para salvar la banca alemana, que es a la que le debemos la mayor parte, los bancos nuestros es a la que le deben la mayor parte del dinero. Entonces ellos están tuertos porque están viendo con un ojo que les hemos puesto un cristalino con dinero español en cierto modo. Nos tenemos que despedir, no tenemos tiempo para más. Marta Querol, José San Martín, Carlota de Dios, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Hasta la Que vaya próxima bien. semana. Gracias, hasta mañana.